Bueno, gloria a Dios. Iglesia, los saludo con el amor que me inspira el Espíritu Santo para con todos aquellos que amamos al Señor. Gloria a Dios. Qué maravilloso que Dios nos dé la bendición de poder estar nuevamente hoy miércoles en la presencia de Dios para alimentarnos de su palabra y gracias a Dios por este mensaje maravilloso que pone en nosotros, que nos habla de renacer a la esperanza, de tener confianza siempre en Dios y en su palabra. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es el pastor Elías de la Iglesia Fundamental Bautista Jesús es contigo, Cartago Valle. Gloria a Dios. Vamos entonces, hermanos, a estar en la presencia de Dios. Vamos a orar y vamos a darle la gloria y la honra a Dios. Alabado sea el Señor. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Venimos delante de ti, maravilloso Rey, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Por eso queremos, Señor, que tú nos guíes en esta noche, Señor, y nos dé la sabiduría y el entendimiento de poder escudriñar las Escrituras, Señor, porque en tu palabra está la verdad. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Estamos agradecidos contigo, Dios, que aún en estas dificultades y complicaciones de la vida, tú estés siempre al amparo de nosotros, Señor, fortaleciéndonos en todo, Señor. Por eso te pedimos y te damos gracias por la salud de los enfermos, por los que están debilitados, por los que están angustiados, por los que están desanimados, por los que están en problemas, por los que están en incertidumbre de situaciones realmente difíciles y complicadas como las que suceden hoy a diario en nuestra vida. Y estamos agradecidos, Señor, porque si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias, Señor. Ponemos todo en tus manos. Y en el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a buscar en la Biblia unos versículos que vamos a estar para estar bien y estar bendecidos y fortalecidos verdaderamente. Gloria a Dios. Así pues, hermanos, que vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo de 3, y vamos a leer sobre la esperanza. El título de este mensaje es Renacer a la esperanza. Espero que hayamos podido entender lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche, que es de la esperanza que tenemos en Dios. Gloria a Dios. Dice 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria a Dios. Vamos también a Colosenses. Vayamos a Colosenses capítulo 1 y vamos a mirar Colosenses capítulo 1 versículo 5 y vamos a ver que también ahí nos habla de la esperanza. Amén. Gloria a Dios. Y dice Colosenses 1:5, capítulo 1 versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Alabado sea el Señor. Y ahora también vamos a Primera de Pedro, gloria a Dios. Y vamos a mirar en Primera de Pedro, capítulo 1 también, versículo 3 al 5, donde también nos habla de esta maravillosa esperanza. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra de Dios, alabado sea el Señor. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar
la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios, hermanos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Ahora yo voy a hacer esas preguntas. Iglesia, vamos a ver estas preguntas. ¿Qué es lo que distingue a una persona cristiana de las demás? O también esa, ¿cuál es la característica principal que marca la diferencia entre una persona que se define a sí misma como creyente y una persona que no practica religión alguna? Bueno, esas son preguntas muy importantes, porque esas preguntas podrían contestarse de distintas maneras. Por ejemplo, mucha gente piensa que la diferencia básica está en cosas externas, pero por eso están convencidas de que todas las personas protestantes visten y hablan de la misma manera. Por ejemplo, algunos piensan que todas las mujeres evangélicas no pueden usar maquillaje, que no pueden usar pantalones y que tienen que usar ropa sumamente conservadora o recatada, entre otras cosas. Otros piensan que todas las personas evangélicas andan siempre con una Biblia en las manos. Aún otros piensan que todos los protestantes usamos frases y palabras extrañas, tales como Dios te bendiga y amén. De hecho, yo conozco personalmente algunos ministros evangélicos que, convencidos de la importancia de estas señales externas, enseñan estas cosas como doctrinas. Bueno, es como una equivocación. Gloria a Dios que podamos entender estas cosas. Para otras personas la diferencia básica es una cualidad personal interior. Por eso están convencidas de que todas las personas religiosas son seres profundamente espirituales, que tienen una conexión especial con Dios. Y estas son las personas que cuando le piden a uno que ore por ellos, por ejemplo, dicen algo así como: hermano, ora tú que tienes una línea directa con Dios, o pide por mí, que a ti Dios te oye. Oh, alabado sea el Señor. De hecho, yo también conozco personas evangélicas que viven convencidas de tener algún lazo o acceso especial a Dios. Quién sabe, quizás haya algo de verdad en todas estas cosas. Quizás sea verdad que vestimos en forma más recatada, que usamos frases extrañas o que creemos tener un acceso especial a Dios. Gloria a Dios, hermano. Quizás todo esto sea cierto, pero aún así ninguno de estos elementos marca la diferencia básica entre una persona creyente y uno no creyente. La diferencia básica está implícita en las categorías que estoy usando. Una persona cree, la otra no. Por lo tanto, la diferencia básica viene a ser la fe. Es la fe. Amén, gloria a Dios. Ahora bien, entonces, ¿qué es la fe? Nos surge esta otra pregunta, ¿qué es la fe? Entonces podemos definir la fe como una actitud hacia la vida. Dicen que el 2020 es un año para olvidar. Como una actitud hacia la vida, hermanos. Entonces, la persona que tiene la fe adopta una manera particular de ver la vida, la vida. Actitud que se caracteriza por la confianza en Dios. Esta es la fe.
Bueno, gloria a Dios. Esta es la fe, hermanos. Alabado sea el Señor. La dependencia de su gracia y la certeza de su presencia constante. En este sentido, mis amados hermanos, podemos afirmar que la fe surge de la relación que el creyente establece con Dios. Cuando una persona, hermanos, está convencida del acompañamiento fiel y constante de Dios, adopta una manera distinta de vivir. Y esa presencia divina, incomprensible e inexplicable, es lo que nos permite afirmar y practicar la fe. Oh, gloria a Dios, hermano. Que podamos entender esto que nos dice el Señor en esta noche. Porque esa presencia divina es lo que nos permite vivir con esperanza. Gloria a Dios. Uno de los textos bíblicos que explora a profundidad, hermano, la relación entre la fe y la esperanza es la primera epístola del apóstol Pedro. Esa corta e interesante carta contiene una de las porciones bíblicas más emocionadas sobre el tema. La misma se encuentra en los versículos 3 al 5 del primer capítulo, como vamos a mirar. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si prestamos, hermano, atención a estas palabras, notaremos el tono alegre y positivo de estas palabras. Alabado sea el Señor, hermano. Mire, el autor bendice a Dios en agradecimiento por la esperanza viva que nos ha dado por medio de Jesucristo. El autor exalta la misericordia del Dios que, cuando la humanidad todavía estaba en pecado, nos revivió una herencia en los cielos. Nos reservó, una herencia en los cielos. El autor alaba al Dios que cuida y protege a los creyentes de las fuerzas de la muerte y de los ataques del mal. Si este texto, hermano, transmite el gozo, ¿sí? Este texto transmite el gozo, la alegría y el agradecimiento que siente el escritor bíblico en lo profundo de su ser. Una lectura superficial de la primera epístola de Pedro podría conformarse sencillamente con conocer que el texto tiene un tono alegre. Sin embargo, eso sería un error. Mire, hermano, la pregunta que se impone es por qué el escritor bíblico siente la necesidad de llamar a la iglesia a gozarse en la esperanza viva que Dios nos ha dado en Cristo, o para ponerlo de otra manera, hermano. ¿Cuándo es que comúnmente uno le dice a otra persona, alégrate? ¿Usted no ha notado? ¿Cuándo le dice uno a una persona, alégrate? ¿Acaso no es cuando está triste? O piénsalo bien, mi amado hermano. ¿Cuándo es que uno le dice a otra persona, ten esperanza? ¿No es acaso cuando la persona está desesperada? Gloria a Dios, hermano. Esto nos lleva a preguntarnos a quién fue dirigida esta epístola. Aunque no sabemos
aunque no sabemos, hermanos, esta es la cuestión que, aunque no sabemos exactamente a cuál iglesia fue dirigida, el texto nos da unas pistas interesantes. El primer versículo de la carta describe a los destinatarios como expatriados de la dispersión. Primera de Pedro 1.1 nos dice, Primera de Pedro 1.1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia y Capadocia, Asia y Bitinia. Así es, hermanos. Esto en la carta se dirige principalmente a personas que viven fuera de su tierra, de su patria, de su entorno. Este es el caso cristiano de trasfondo judío. ¿Sí me entienden? Porque esta carta se dirige principalmente a personas que viven fuera de su tierra, de su patria, de su terruño. En este caso, como les digo, cristianos de trasfondo judío. Estas ideas se repiten en Primera de Pedro 2.11. Primera de Pedro 2.11, donde los destinatarios se describen como extranjeros y peregrinos. Miremos Primera de Pedro 2.11. Gloria a Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Gloria a Dios. Vemos pues que le está hablando a personas que estaban en otra parte, que habían tenido que... Recuerden que ellos estaban dispersos, estaban huyendo. Gloria a Dios. En este caso, hermano, la palabra que se traduce como extranjero es el vocablo griego de paraoikos, que significa literalmente persona extranjera con permiso de residencia. Eso es muy similar a lo que implica hoy en los Estados Unidos el tener una tarjeta de residencia, es decir, la famosa tarjeta verde o rincar, algo así. Por otra parte, Primera de Pedro nos muestra en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 10, porque deja claro que quienes describen esta carta eran personas que vivían lejos de su patria y de su familia. Por eso vamos a mirar Primera de Pedro 2, 4 al 10. Y dice la palabra de Dios: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Así es, pues, esto deja claro que quienes recibieron esa carta eran personas que vivían lejos de su patria y de su familia. ¿Cómo sabemos, hermano? Las personas que viven lejos de su tierra y de su familia sufren mucho. Esto es así, hermano. Por eso no debe sorprendernos, hermano, que el escritor sagrado afirme que los creyentes a quienes está dirigida esta carta sufrían injustamente. Pero miremos primera de Pedro 2:19. Porque eso merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Así pues, aquí podemos ver en 1 de Pedro 19, también podemos ver en 1 de Pedro 3:17. Y dice la palabra de Dios, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Gloria a Dios. Y también 1 de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica, no se avergüence, sino glorifica que Dios, glorifica, perdón hermano, que sino glorifica que a Dios por ello. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Estaba enredado aquí en este versículo, hermano. Gloria a Dios. Pero es muy importante saber esto, hermano. Estaba viendo 4:16. Mira, Pedro 4:16. Y vemos pues que, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y debían estar listos para enfrentar a las personas que cuestionarían su fe, como vemos 1 de Pedro 3:15. Dice 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, hermano. Entonces, quizás ahora podemos comprender mejor el significado de la palabra de Primera de Pedro. Pedro llama a un grupo de personas expatriadas, aisladas, extranjeras y solitarias a tener fe y a vivir con esperanza en tiempos de dificultad difíciles. Y el texto llama a la comunidad cristiana a regocijarse en la misericordia de Dios. Y aunque vivían, hermano, en un mundo sin corazón, a mantener viva la esperanza, aún en medio de una situación desesperada, a recordar su herencia celestial, aunque vivieran en medio de la pobreza, debían de alegrarse por la salvación recibida. Aunque el imperio romano estuviera presto a destruirlos, a saberse protegidos por Dios, aunque fueran perseguidos por el Estado, y a estar preparados para recibir un orden nuevo, en el cual los enemigos de Dios y del Evangelio serán juzgados con justicia. Por eso dice la palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe de ser la palabra que salga de nuestra boca, hermano. Sí, hermano, esa es la palabra que debe salir de nuestra boca. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En medio del exilio, bendito
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En medio de los problemas con la migración, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, en medio de la situación de desempleo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la crisis que estamos sufriendo ahora económica, de dificultad por esta pandemia, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En medio de la lucha constante por la vida, hermano, donde muchos están muriendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aún, hermano, en medio de la persecución, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a Dios, hermanos, porque por medio de la fe nos ha dado una esperanza viva que nada ni nadie puede matar. Hermano, déjeme decirle que esta actitud de esperanza ante el futuro nace de la fe, nacer de la certeza de que las cosas materiales que nos rodean no son la realidad definitiva, hermano. La fe nos enseña que la realidad es mucho más compleja que eso y que es nuestra salvación y vida eterna. Y hay cosas que no vemos, que no sabemos, que no podemos comprender plenamente, pero que aún así son ciertas. La realidad de Dios es una de ellas. La realidad de que Dios, con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, ha provisto una salvación que no se pierde, una salvación eterna para bendición de todos sus pueblos, hermanos. Gloria a Dios por eso. Cuando alguien nos dice, no se puede, es imposible, nunca lo lograrás. Los cristianos sabemos, hermanos, que esa no es la última palabra. La última palabra la tiene Dios, quien ama y practica la justicia. Esta certeza es lo que nos permite vivir con esperanza. Los primeros cristianos y las primeras cristianas tenían esperanza en un mundo de sufrimiento. Aún aquellos hermanos que no tenían nada de gran valor y que no tenían nada de gran valor material, hermano, vivían confiados en el cuidado providencial de Dios. De hecho, aún en aquellos hermanos que fueron asesinados por su fe, murieron dando testimonio de la esperanza que ardía en sus corazones, hermanos. Aún así, en este tiempo, nos pasa a nosotros, hermanos, analizar y comprender que estas personas pudieron dar un buen testimonio. Nosotros también tenemos que dar un buen testimonio, hermano. Nosotros no nos podemos dejar amedrentar por las circunstancias que estamos viviendo. Si tenemos una salvación segura y tenemos un Dios que nos ama y nos protege, hermano. Dios no ama sino a sus hijos arrepentidos, hermano, que han puesto su mirada en Él. Gloria a Dios. Y todos nosotros los que hemos puesto la mirada en Jesús, sabremos que en Cristo somos más que vencedores, hermano, por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Yo te exhorto, pues, te animo a que tengas una buena relación con Dios en este tiempo difícil, pero que realmente Dios pueda estar de tu lado para darte salvación y vida eterna y solucionar las situaciones y las circunstancias que ahora vivimos. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Alabado sea el Señor. La paz de Dios sea con todos nosotros, hermanos. En el nombre de Cristo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.